Bienvenidas a todas y todos nuevamente a nuestro curso Diseño de Calles Seguras y Sostenibles. Mi nombre es Ari Fernando Valerio Moroni y tal y como lo estábamos visualizando en nuestro primer video de bienvenida, ahora vamos a pasar a nuestro primer módulo, que es el entendimiento del espacio público en tres vertientes. Primero, como que las calles son lugares que nos van a ayudar a conducir la prosperidad urbana, así como también las calles son sitios en donde vibra la economía local y la economía magna, tanto de una ciudad como de un país, y las calles viéndolas como sistemas medioambientales. Pero para empezar con el primer punto de las calles como conductores de prosperidad, es importante que ustedes sepan que la ONU Habitat hace en el 2013 un reporte sobre las calles como lugares públicos, como espacios públicos y como conductores precisamente de la prosperidad urbana. Ustedes recordarán que la ONU Habitat ha hecho un primer índice de prosperidad urbana en varias partes del mundo, en aproximadamente 100 ciudades. Y bueno, aquí nos habla para empezar sobre la vitalidad de entender las calles como sitios de interconectividad y sitios de intermodalidad. Es decir, además del concepto de las calles como las entendemos actualmente, como sitios en donde nos transportamos de un punto A un punto B u orígenes-destino, en vez de ser completamente lineales, esta interconectividad a la que le brindan hacia los barrios o hacia los centros de trabajo, ocio, recreación, educación, pues es una variedad de condiciones la cual está interactuando todo el tiempo con las calles, ¿no? Y las calles son sobre todo sitios de intermodalidad, en donde encontraremos una diversidad de personas haciendo uso de las calles, no nada más a través del movimiento, sino a través de actividades estacionarias que iremos entendiendo más adelante, pero es muy importante entender previo a ello que esta interconectividad e intermodalidad son las dos condicionantes principales que nos van a ayudar a entender la prosperidad urbana de la cual las calles nos pueden ser partes. Pero ¿qué conectan las calles? Bueno, es una imagen y a lo largo de todas estas diapositivas que vendrán a continuación son imágenes que hemos preparado para tratar de entender un poco mejor los beneficios del diseño de las calles y ese aporte de seguridad y de sostenibilidad que nos pueden ayudar a encontrar en nuestras zonas urbanas. Entonces aquí vemos que tanto personas como bienes como espacios son conectados a través de estas redes que conforman la suma de las calles. Las calles como espacios públicos nos van a ayudar a conectar personas, bienes, espacios y que bueno, si nosotros quisimos entender mejor qué está sucediendo dentro de las calles, pues es vital denominar a este concepto que está latente bajo el esquema de las calles, qué es lo que sucede en las calles, que es la movilidad urbana. Nosotros en México tenemos una ley que ha sido reformada en el 2016 previo a la cumbre Habitat en Quito, Ecuador, de hace ya 3 años. Fue modificada y le fue dotada de una serie de principios donde por fin hablamos en nuestros asentamientos humanos sobre accesibilidad y movilidad. En el tema de la movilidad urbana lo define como esa capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el propio territorio, donde se prioriza la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma. Para todos los que nos siguen de otros países, es importante que sepamos qué documento magno de sus países es el instrumento de planeación principal, si es que existe y si no existe, desde cuándo no se ha actualizado y no incorpora aún ese tipo de términos y de características que nos están dando a entender mejor por qué es importante ponerle atención a el diseño y la planeación de las calles en nuestros sistemas urbanos. La ONU también hace mucha referencia entre estos cuatro factores clave de las calles, ¿no? Que son los efectos culturales, los efectos ambientales, los actores políticos y los actores económicos que están suscitándose. ¿En dónde? Bueno, pues en nuestras calles, ¿no? A través de diferentes tipos de elementos. En lo ambiental va desde el ruido hasta la presencia de infraestructura verde, que es ahora como se le llama a toda la vegetación urbana, o culturales como todas estas expresiones que hay a través de los elementos que dotan de identidad hacia los grupos sociales y por supuesto como ejes políticos del reflejo de la situación económica que hay o de la situación política que hay en una ciudad.
así como también efectos y agentes económicos que se vuelven las calles a la hora de sumar toda esa variedad del entramado urbano que está haciendo relación entre lo privado y lo público, que son estos espacios. Este informe, este reporte también nos habla sobre la planeación urbana que ha generado una desatención total hacia el diseño y la planeación de las calles. Las calles urbanas, las calles en las ciudades, tienen una seria falta de atención en cuanto a su instrumentación, regulación y evaluación, que encontramos en muchos de los casos latinoamericanos que los escenarios que se reflejan en la vida pública, es decir, entre los edificios, los escenarios que vemos cotidianamente son escenarios que no norman la conducta de los diferentes modos de transporte que ocurren en una calle, ¿no? Esto se puede evidenciar pues con una apropiación del espacio público por algunos factores que no deberían hacerlo, como la invasión a las banquetas por parte de los automóviles, como la presencia de ciclistas en carriles de alta velocidad, como una desorganización del transporte público, así como también la falta de regulación del estacionamiento en la vía pública. Es así que encontramos una serie de desatenciones que la ONU y también Manuel Castells han hecho mucho énfasis en este concepto de la negligencia urbana o de la desatención de los procesos de planeación y diseño urbano. Y bueno, si vamos avanzando con la negligencia urbana, de nuestro escenario anterior tenemos este otro escenario, ¿no? Es un escenario donde podemos encontrar la correcta forma de ordenar los modos de transporte para que cada uno contenga sus propios espacios, de tal forma que la convivencia entre estos desplazamientos, pero también como actividades estacionarias, pues sucedan de una manera más empática y no se den estas presencias, por ejemplo, que suman a la vulnerabilidad de riesgo que tenemos como entes en el espacio público y que bueno, las zonas están perfectamente delimitadas, además se incorpora infraestructura verde para lograr la sostenibilidad o la resiliencia dentro de nuestros propios esquemas a nivel local, ¿no? Lo más local que podemos llevar la práctica de un jardín de lluvia, de un espacio arborado con sombra y demás, pues es la calle. Entonces las calles precisamente hablamos de esta prosperidad urbana porque pueden contener una serie de elementos que nos ayuden a incorporar facilidades en nuestros desplazamientos, pero también nos ayuden a relacionarnos de una mejor manera dentro del espacio público a través de que las condiciones de cada uno de estos espacios públicos nos permitan su acceso y su movilidad segura. Es decir, en accesibilidad ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos desde rampas, ¿no?, hasta algunas zonas, franjas de contención entre el arroyo vehicular y la parte de la infraestructura peatonal que va ayudando a pues tener más empatía dentro de los modos de transporte. Y bueno, también la ONU nos hace referencia sobre esta pérdida de multifuncionalidad. Como ustedes saben y hemos estado ya conociendo al inicio de esta plática, la multifuncionalidad de las calles es algo que no hemos valorado o sobrevalorado de una u otra manera. ¿Y cómo se ve reflejado? Pues en estos días tenemos una serie de explosiones de reclamos ciudadanos sobre el diseño y la planeación de las calles, ¿no?, que están excluyendo a grupos de edad, que están excluyendo a géneros y que están excluyendo también a modelos económicos que no encuentran empatía con el diseño de las calles, y como resultado tenemos una serie de apropiaciones diferentes que están moldeándose desde la ciudadanía, desde los grupos ciudadanos sociales, hasta también gobiernos que han ya hecho hincapié en que la necesidad de llegar a intervenir las calles a nivel local, a nivel de banqueta, a nivel de intersección, pues es vital. Y es vital porque no nada más está desvalorizando la vida dentro de las ciudades, sino que además pues cada vez está buscando volver más complejas y más grandes las propias intervenciones. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde un escenario actual que podemos ver en una ciudad latinoamericana hacia una intervención que ya se hace con entes públicos de mayor estrato, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, también se hace con los gobiernos locales e iniciativas ciudadanas que le cambian el escenario completamente de lo que tenemos como el uso de la calle y del espacio público. Pero además también este reclamo ciudadano es más válido si entendemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos alrededor de 96 accidentes o hechos de tránsito por minuto.
Esto representa anualmente entre 1.2 y 1.3 muertes y pérdidas, es decir, familias que se quiebran o que se fracturan a través de este tipo de eventualidades que están en las ciudades. 35.000 de esos accidentes o hechos de tránsito se están generando en Europa, así como en Estados Unidos de América. ¿Y qué tenemos como efecto de ese gran número y esa gran repetición de los hechos de tránsito? Bueno, pues una población altamente vulnerable, con discapacidad como le llamamos, y que alcanza los 50 millones de personas que tienen y que asumieron una discapacidad a través de un accidente o hecho de tránsito. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y para que entendamos mejor por qué hemos llegado a este ritmo en nuestras ciudades y en nuestras calles, a este ritmo de desatención, de negligencia urbana y de pérdidas humanas, bueno, vale la pena hacer una retrospectiva sobre la evolución de la ingeniería de tránsito. Copenhagen Ice es una de las firmas de diseño urbano que nos han ayudado a entenderlo mejor gracias a la modificación de la información bajo infografías bastante útiles. Nosotros les hicimos también, además de ponerles las infografías basadas en sus diseños, unos fondos que verán a continuación. Aquí tenemos la Gran Tenochtitlán, la Ciudad de México en sus inicios, cuando fue trazada y urbanizada por nuestros naturales, nuestras personas iniciadores de la civilización en América y gran parte de Mesoamérica. Y bueno, pues obviamente este tipo de diseño de ciudad, este tipo de urbanismo, como también se le conoce como urbanismo prehispánico, estaba centrado en distancias caminables. ¿Qué queremos decir con distancias caminables? Distancias que le permitían al ser humano recorrer la urbe sin necesidad de propiciarse otros modos de transporte que le complicaran la vida. Esto se hacía mediante la lotificación y la representación de los propios caminos, de las propias sendas y las veredas, pues a través de qué tanto se puede mover un niño, qué tanto se puede mover una persona cargando algún tipo de material sobre sus viajes diarios, cuáles eran las necesidades de viajar y hacia dónde. Así que, por ejemplo, Copenhagen Ice nos dice que inicialmente nuestra ingeniería de tránsito, pues sí, estaba hecha y pensada desde la transitabilidad, pero a pie. O bien, algunas otras naciones utilizaban ya la tracción bestial, como se le conoce, cuando un ser humano está sobre un animal y se mueve, puede ser un caballo, un camello, etcétera. Por otro lado, tenemos otra imagen en donde antes de la conquista española, una representación de esta gran Tenochtitlán y el lago de Texcoco, que es la base fundamental del urbanismo prehispánico en México, pues una distribución que además era sumamente empática con el agua. Hoy en día toda esta parte pues ha casi perdido su valor, se ha urbanizado de una manera bastante preocupante, que como bien lo enfatiza la ONU, tenemos aún un misterio sin resolver o un complejo sin resolver, un reto sin resolver, que es el cambio de los usos de suelo para propiciar la expansión de nuestras ciudades, que como efecto tienen la desvalorización del propio suelo compartido, y ese suelo compartido pues es precisamente nuestro, nuestras calles, nuestro espacio público. Otras de las naciones que han también tenido énfasis en su diseño urbano a través del diseño de calles pensadas en la transitabilidad a pie, en la caminabilidad, pues son precisamente las romanas, la civilización de Egipto también, ¿no? Un urbanismo que nos ayudaban a entender que las ciudades caminables todavía eran posibles, no solo eran posibles, sino además tenían efectos colaterales y sustanciales en la propia en el propio relación que había entre las personas y su medio ambiente natural con el construido, para así pasar también hasta 1800, como dice el reporte de la ONU, donde se empezó a privilegiar y a copiar este modelo del patrón de generosidad en el diseño de las calles, pero un patrón que hablaba sobre la cuadrícula, la famosa cuadrícula, el emplazado de la cuadrícula y de esta traza urbana que hemos visto que ha sido una herencia en las ciudades mexicanas, latinoamericanas, pero que viene desde lo romano y más allá un poco también sobre algunas comunidades arábicas, en donde la calle era ese lugar natural de intercambio de producto. Así que en el reporte que ustedes van a encontrar a continuación en nuestra bibliografía, el reporte de del índice de ciudades prósperas, vamos a encontrar que este urbanismo colonial
el prehispánico y el que veníamos viendo más adelante, pues sí venía desarrollando una serie de elementos bastante interesantes que hay que ir reforzando. Hasta en 1800 este urbanismo colonial virreinal todavía tenía una preocupación por la composición de la conectividad en las calles. Por ejemplo, algunas de las ciudades se trazaron con la famosa vara castellana, que era una unidad de medida que precisamente estaba pensada para el desplazamiento a pie y que la ciudad no rebasara el desplazamiento a pie. Es decir, que uno pudiera caminar, recorrer la ciudad por medio de esta modalidad de transporte, pero que viene a ser ya totalmente pues desplazada a través de la expansión urbana y la pérdida de la importancia de la conectividad de las calles, ¿no? Hablamos de un urbanismo industrial que alrededor de 1900 comenzó atrayendo a las ciudades la bicicleta o el transporte eléctrico, además del transporte bestial y la modalidad a pie, de tal forma que es en este momento medular donde en el centro de las calles dejamos de tener a las personas caminando o las personas transportándose a pie. Es decir, los automóviles, los propios vehículos eléctricos empiezan a tomar el centro de la calle, como dice uno de los grandes teóricos de la movilidad, Alfonso Sáenz Alduán, perdimos la centralidad de la vía, ¿no? La centralidad de la calle, desplazando entonces a los modos de transporte más vulnerables, como es el caminar o andar en bicicleta, pues hacia las periferias del propio espacio público, contiguos al espacio privado, y dotándole así a la llegada y la entrada del automóvil, que como ustedes saben, a la llegada del automóvil a las ciudades le cuesta trabajo encontrar en esta ingeniería de tránsito pues su propia adaptación de las vías hacia este modo de transporte, pero hablamos ya de un urbanismo cochecentrista en donde toma por completo el uso de las vías públicas y que no nada más la construcción del espacio público se sitúa en la facilidad de desplazar a los automóviles, sino que además desatiende, por otro lado, el resto de los modos de transporte, ¿no? El transporte público se vuelve más complejo, caminar en las ciudades se vuelve también más difícil, se empiezan a encontrar modificaciones en los predios, modificaciones en los accesos a los predios en donde están las banquetas, se empiezan a encontrar intersecciones más inseguras por la presencia de automóviles a diferentes velocidades, la bicicleta también pierde su adaptabilidad dentro de los ecosistemas urbanos y entonces llegamos a vislumbrar, por ejemplo, este plano que nos dibuja O'Gorman, de cómo iba a ser la Ciudad de México en su etapa de progreso. Entonces, si vemos el espacio público, la vida entre los edificios, pues prácticamente está tomada desde esa perspectiva por el automóvil y está además centrada pues en los viajes de los propios automovilistas. Y bueno, estas son otras imágenes de cómo las modalidades iban conviviendo aún en 1950, pero que de pronto llegamos a acentuar nuestro congestionamiento vial dadas las pocas atenciones que le hemos dado precisamente a la composición y a la conectividad de las calles y el privilegio de la expansión urbana, sobre todo en los cambios de uso de suelo, como hablábamos hace un rato. Y bueno, la calle como espacio compartido totalmente queda aislado. El propósito histórico de contarles cómo está la evolución de la ingeniería de tránsito es preguntarnos hasta el día de hoy cuáles fueron esos movimientos arquitectónicos que estaban permeando en el urbanismo internacional que permitieron y que también fueron parte de esta desatención en el diseño y la planeación de las calles, de entender a las calles como propósitos fundamentales para movernos, para comerciar y también para generar interacción social, que bajo toda esta integralidad tendríamos como tal la vida pública o la vida urbana. Bien, hasta aquí vamos a dejar nuestro primer video ya propiamente enfocado en el módulo número 1, donde hablamos un poco sobre las calles como sitios que nos dan, además de conectar a las personas, los espacios y los bienes, pues nos dan la oportunidad de entender cómo se ha ido privilegiando una negligencia urbana hacia su diseño y hacia su propia planeación, que históricamente nos han hecho perder el centro del diseño urbano y, como dicen ahora, también el centro de ser esa escala dentro de la ciudad, ¿no? La ciudad dejó de ser a la escala humana, propiciando otro tipo de escalas
más magnas y sobre todo enfocadas en otros patrones. Dentro de nuestra carpeta, matriz, ustedes encontrarán este primer recuadro que viene acentuando nuestros propios actividades y videos. Entonces, esta tabla se define con el número de video, a qué módulo pertenece, el enlace que ustedes pueden verlo las veces que deseen. Y finalmente en esta parte tenemos un enlace que si ustedes le dan clic y se van para allá, encontrarán un formulario que nos va a ayudar a pues entender qué tanto hemos aprendido sobre este primer video, y así iremos haciendo otro par de intervenciones. Entonces, bueno, eso ha sido todo por esta vez. Espero que le haya sido nutrido este espacio. Y bueno, quedamos nuevamente a sus órdenes. Algunas dudas, comentarios, por favor no dejen de escribirnos. Les fomentamos a que escriban dentro del grupo de WhatsApp, dado que las dudas personales pueden ser las dudas colectivas y ayudarnos a tener todavía un mejor resultado de este curso. Bueno, pues mi nombre